Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz viernes, muy feliz vida, muy feliz fin de semana. Gracias por acompañarme en el día de hoy, cerrando una semanita en la que hemos hecho mucho trabajo, hemos hecho muchos interactivos y hemos ido recogiendo información y me consta que trabajando sobre ella, así que yo creo que hoy nos podemos relajar un poco y hoy nos vamos a sacar una carta del tarot de Rider White, que yo espero, yo deseo que sea una carta que nos confirme algo, ¿no? O que nos reafirme en algo, sobre todo este trabajo que hemos hecho y todo este trabajo que hemos estado haciendo, que estamos, perdón, haciendo de forma continua aquí, porque somos muy trabajadores y esto hay que decirlo, somos unas personas muy currantes y esto hay que decirlo. Entonces, lo primero es gracias por estar aquí y lo segundo es preguntar qué nos tienen que decir. Eh, yo pido que nos reafirmen en algo, pero claro, igual el mensaje aquí yo no lo mando, yo lo pido si acaso, o sea, yo lo mando hacia arriba. Y lo que venga de arriba hacia abajo ya no es cosa mía. Y a lo mejor no nos reafirman si no nos tiran de las orejas. Vaya usted a saber. Yo no lo siento, yo no lo creo, pero todo es posible. Entonces, en principio, ¿qué nos quieren decir hoy sobre qué nos quieren reafirmar? En qué, perdón, nos quieren reafirmar hoy? Perdón, que estoy un poquito que se me lengua la traba. ¿En qué nos quieren reafirmar hoy? ¿Hay algo en lo que nos quieran dar un poco un aprobado, nos quieran dar un poco una confirmación, una palmadita en la espalda en relación al trabajo que hemos hecho durante toda esta semana o sobre lo que sea? Por favor, ¿cuál es ese mensaje de reafirmación para nosotros, para las personas que estamos aquí conectadas? ¿Cuál es ese mensaje? Por favor. Puedo dar cuenta que he puesto yo estoy muy alto y estoy como allá abajo, pero bueno, pues así se va a quedar. Y ya está. Por favor, ¿cuál es ese mensaje? Gracias, gracias, gracias. Y el mensaje va a ser, lo pongo así para que se vea que no hay trampa ni cartón. ¡Ah, reina de oros! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Porque estamos en la época, en la era Capricornio. Estamos celebrando el momento Capricornio. Estamos en ese momento de tomar tierra. Hicimos un trabajo muy bonito. A mí esto me resuena, esto que te voy a contar. Hicimos un trabajo muy bonito hace no mucho tiempo con la luna llena en Capricornio o luna nueva, no, luna nueva, perdón, luna nueva en Capricornio, sí, fue la luna nueva en Capricornio que dijimos, aquí tenemos mucho que clarificar sobre lo que queremos sembrar, lo que queremos proyectar, y hablábamos de la disciplina, hablábamos del esfuerzo, del trabajo que realiza Capricornio con ese momento Saturno. El otro día una personita de signo Capricornio, en una sesión yo le decía que ella estaba haciendo ese trabajo de transmutar el plomo en oro. El plomo, que es el elemento de Saturno, el planeta que rige a Capricornio, y que tiene que ver con lo denso, con los pesos, con lo complicado, con las responsabilidades, la disciplina, todo eso. Ustedes, Capricornio, lo transforman en oro, recordando siempre que el trabajo alquímico es un trabajo metafórico, es simbólico. No significa que agarremos realmente un trozo de plomo y lo convirtamos en un trozo de oro. Significa que lo más complejo, lo más denso, lo más pesado de la vida lo transmutamos, lo transformamos en lo más puro, lo más sagrado, lo más noble, el material más noble, o al menos uno de los materiales más nobles que conocemos aquí en la Tierra. Eso es lo que hace Capricornio. Y ese es el mensaje que te están dando hoy, que nos están dando hoy. Efectivamente es un mensaje de reafirmación. Has transformado algo muy denso, o más de una cosa puede ser. Has transformado un trozo de plomo o más de un trozo de plomo, diferentes trocitos de plomo, los has transformado en trozos de oro. Eso eres tú. Eso es lo que tú haces. Ese es el compromiso que tú tienes con la vida. Da igual la herramienta o la forma que utilices para ello. Reencontrarte contigo, trabajar tu autoestima, trabajar tu amor propio, trabajar tu reconocimiento hacia ti mismo, hacia ti misma, de quién eres, tus sombras que son el momento plomo, tu luz que es el momento oro, todo eso tú lo estás trabajando, tus relaciones personales, tus relaciones profesionales, tus dificultades, todo eso lo has hecho y lo sigues haciendo. Entonces, de verdad, me parece súper bonito este mensaje para todas las personas, quizás en especial para aquellas que por la razón que sea llevan un tiempo. Yo aquí conozco un par de ellas y no voy a nombrar a ninguna, pero lo sé,
que llevan un tiempo con unas dificultades bastante importantes, unas dificultades bastante plomo, bastante pesadas, y ahí están transformando eso en oro. Entonces, me encanta, estoy súper contento, me parece la despedida perfecta para este momento de viernes y me apetece un montón recordarnos a mí también, ¿por qué no? Claro que sí. Recordarnos el valor que tenemos. Esto es algo en lo que yo insisto mucho aquí, pero porque yo creo de verdad que, y ha sido una premisa en este canal siempre, que hay muchos canales de tarot que están geniales, yo no digo que eso esté mal, pero se focalizan mucho en lo típico, el amor, la pareja, la persona especial, que está muy bien, que yo no digo que no, pero nos olvidamos de nosotros y ponemos la atención fuera. Y a mí me parece muy importante recordarnos que lo importante en verdad somos nosotros y todo lo demás se irá poniendo en su sitio. Entonces, para mí es súper importante recordarte, oye, eso, tú eres esto, esta figura. Recuerda que da igual que seas chico, que seas chica, da igual porque esto es un arquetipo que nos define a todos, nos define a todas. En verdad, yo creo que no podía haber mejor cierre de la semana. Ya me contarás tú lo que te resuena, lo que no. Y no me cabe duda de que seguiremos transmutando, que esto no significa que ya lo tengamos todo hecho. Claro que no, pero es que la vida sigue y la vida seguirá teniendo desafíos. Pero ahora es muy importante, mucho, que mires todo lo bueno que tú has hecho. Y todo lo bueno que tú has hecho y que además se ve, se palpa. Porque se traslada, se hace tierra, se aterriza, se concreta, se enraiza en cosas materiales en el sentido de que se ven. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué relaciones tienes? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va todo? ¿Sí? ¿Cómo va tu vida en la tierra, en definitiva? Y si por lo que sea tú dices, bueno, yo en este momento hago examen de conciencia y con honestidad no tengo la sensación de estar viendo ese oro todavía. Yo el dorado, no he llegado todavía al dorado. Bueno, vas a llegar. Seguro, porque te están reafirmando en eso, te están diciendo tú ya eres eso, tú ya esa capacidad la tienes, ¿sí? Entonces, aunque tú a día de hoy digas, yo no acabo de verlo, confía, confía, confía. Y confía siempre además que cuando uno hace ese trabajo, desde arriba te ayuda. Siempre, siempre, siempre. Y al final esto se acaba viendo. Feliz vida, feliz reina de oro, feliz momento Capricornio, feliz momento transmutación del plomo en oro. Me encanta, me emociona un montón porque lo digo siempre y soy muy pesado, lo sé, y me da igual. Vales mucho, vales infinito y trabajas, pero como un campeón, como una campeona, y a veces con las peores herramientas, en las peores tesituras y con todo en contra. Y sigues trabajando y llegas a esto. Así que enhorabuena, de verdad, de corazón. Feliz fin de semana, no sé si apareceremos por aquí. No creo porque estamos con el tema de los estudios, que de hecho ayer no vinimos por aquí por eso. Y tenemos un poco de lío, pero bueno, nunca se sabe. Y en principio nos vemos el lunes 13, que además es luna llena. Así que a ver si podemos hacer algo. Si no estoy equivocado, esta luna llena va a estar en la constelación de Cáncer. Puede ser muy interesante este momento Capricornio con este momento Cáncer. A ver qué nos depara. Pero por ahora yo te digo gracias, gracias, gracias. Feliz vida y hasta el lunes.